Mi ex me dejó porque no podía darle lujos, y ahora que compré un centro comercial quiere volver conmigo. Parte 1. Era una tarde de primavera cuando mi vida dio un giro inesperado. Recuerdo que el sol brillaba intensamente y el aire olía a flores frescas. No era un buen augurio, sin embargo. El día había comenzado de manera normal, pero sentí que había algo en el ambiente que presagiaba un cambio. Mi relación con Laura había sido hermosa en sus primeros días. Éramos jóvenes y soñadores, llenos de ilusiones. Hacíamos planes de futuro, hablábamos sobre nuestras metas y cómo juntos podríamos alcanzarlas. Ella quería viajar, vivir experiencias únicas, y yo soñaba con construir un negocio próspero. Pero, a medida que el tiempo pasaba, esa visión compartida se tornó en una lucha constante. Laura deseaba un estilo de vida que estaba más allá de mis posibilidades. Nunca fui un hombre de lujos, pero siempre me esforcé por darle lo mejor. La universidad había sido un reto. Trabajaba a tiempo parcial para cubrir mis gastos y, al mismo tiempo, ayudar a mis padres. Laura, en cambio, provenía de una familia acomodada. Desde el principio, la diferencia en nuestras circunstancias económicas se volvió un punto de tensión. Sus amigos siempre llevaban ropa de marca y disfrutaban de cenas en los mejores restaurantes. Yo no podía ofrecerle eso, pero siempre traté de compensarlo con amor y esfuerzo. Un día, durante una cena en casa, lo inevitable ocurrió. Mientras compartíamos una pizza en la mesa, ella se inclinó hacia mí con una expresión de seriedad. ¿No crees que deberías esforzarte más?, me preguntó, con un tono que resonaba como una crítica. Quiero experimentar la vida y siento que esto no es suficiente. En ese instante, mi corazón se rompió. Días después, Laura decidió terminar nuestra relación. Me dijo que merecía a alguien que pudiera proporcionarle el estilo de vida que anhelaba. No es solo sobre el dinero, argumentó, sino sobre lo que representa. Me quedé en estado de shock, observando cómo se alejaba de mí, dejando atrás nuestros sueños compartidos. La ruptura fue devastadora, y aunque intenté seguir adelante, el dolor de perder a la persona que amaba fue abrumador. Pasaron los meses y la vida continuó. Lloré, grité, y traté de entender por qué había fallado. Al principio pensaba que no sería capaz de amar a nadie más, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía que concentrarme en mí mismo. Invertí en mi educación y comencé a trabajar en un proyecto personal. Un centro comercial que había soñado desde hacía años. Con esfuerzo, noches de desvelo y la determinación de demostrarme a mí mismo que podía lograrlo, finalmente logré abrir las puertas del centro comercial. La inauguración fue un éxito rotundo, y el sentimiento de haber alcanzado esa meta fue indescriptible. Sin embargo, aún había un vacío en mi corazón. No podía dejar de pensar en Laura. A pesar de que había avanzado en mi vida, una parte de mí seguía aferrada a ella. La conexión que tuvimos era única, y aunque me había dejado, nunca la olvidé. Los días transcurrieron en un ajetreo constante de trabajo y responsabilidades, pero mis pensamientos siempre regresaban a ella. Recordaba nuestras risas, nuestras charlas interminables sobre el futuro, y cómo ella solía soñar en voz alta sobre los viajes que haríamos juntos. Aquellos momentos, aunque estaban cubiertos de tristeza, eran también un recordatorio de lo que había sido una vez. La soledad me acompañaba, pero decidí que debía seguir adelante, que no podía quedarme estancado en el pasado. De repente, la idea de reconectarme con ella comenzó a parecer una posibilidad. ¿Sería posible que, después de todo, nuestras vidas pudieran cruzarse de nuevo? Sin embargo, sabía que tenía que ser cauteloso. Las heridas del pasado aún estaban frescas, y el miedo al rechazo y a volver a sufrir era abrumador. Pero al mismo tiempo la esperanza se fue asomando en mi corazón. El anhelo de volver a experimentar esa conexión única era irresistible. Mi ex me dejó porque no podía darle lujos,
y ahora que compré un centro comercial quiere volver conmigo. Parte 2. Un par de meses después de abrir el centro comercial, estaba en la oficina revisando algunos informes de ventas cuando recibí un mensaje de texto. Al abrirlo, mi corazón se detuvo por un instante. Era Laura. Hola, ¿cómo has estado? Me gustaría verte. La mezcla de emociones fue abrumadora. Recordé la última vez que habíamos hablado y cómo había hecho añicos mi corazón. Sin embargo, también sabía que había cambiado. Había trabajado duro para construir una vida que valiera la pena vivir. Me debatí entre la curiosidad y el miedo de revivir viejos recuerdos, pero finalmente decidí aceptar su invitación. Nos encontramos en una cafetería cercana al centro comercial. Cuando la vi entrar, un torrente de recuerdos me invadió. Laura se veía diferente. Parecía haber madurado, aunque su esencia seguía siendo la misma. Su sonrisa, esa que me había encantado en el pasado, brillaba con una mezcla de nostalgia y anhelo. La conversación comenzó de manera tensa, como si ambos supiéramos que había un gran peso entre nosotros. Laura comenzó hablando de su vida, de los viajes que había hecho, de cómo había tratado de llenar el vacío que había dejado nuestra separación. Ella mencionó que había intentado salir con otros, pero ninguno había sido capaz de reemplazar lo que había tenido conmigo. Poco a poco, la conversación se volvió más profunda. He estado pensando en lo que pasó entre nosotros, dijo, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Entiendo que mis expectativas eran erróneas. Me dejé llevar por lo superficial y no vi lo valioso que eras tú. Mis sentimientos se agolpaban en mi pecho mientras la escuchaba. Era una combinación de dolor y esperanza, una especie de catarsis. Laura continuó. He visto tu éxito con el centro comercial y me siento orgullosa de ti. Nunca dejé de admirarte. En ese momento, me di cuenta de que todavía había algo entre nosotros, una conexión que no se había perdido por completo. A medida que hablábamos, las viejas chispas comenzaron a resurgir, pero estaba claro que había una nueva dinámica. A pesar de que sus palabras eran dulces, me costaba confiar en ella de nuevo. Había pasado por un proceso de sanación y no quería arriesgarme a volver a salir herido, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la esperanza que comenzaba a brotar en mi corazón. ¿Podríamos encontrar un camino hacia adelante juntos? ¿O era solo un eco de lo que había sido? Los recuerdos de los buenos momentos comenzaron a fluir mientras hablábamos, y me di cuenta de lo mucho que había extrañado su risa y su forma de mirar el mundo. Pero también sabía que había que abordar lo que había causado nuestra separación. No podía permitir que el pasado se repitiera. Laura, necesito saber que esto es real, y no solo una ilusión, le dije, mirándola a los ojos. Era un momento de vulnerabilidad, y sentí que era crucial ser honesto en ese punto. Laura asintió, reconociendo la gravedad de mis palabras. Sé que he cometido errores, pero he aprendido de ellos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir lo que tuvimos. Sus ojos reflejaban sinceridad, pero yo necesitaba tiempo para procesar todo. La conexión que había entre nosotros era intensa, pero el miedo a perderme nuevamente también era palpable. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era posible que pudiéramos reescribir nuestra historia? En el fondo, sabía que el tiempo y el esfuerzo serían cruciales para que esta nueva oportunidad floreciera. La incertidumbre se apoderó de mí, pero había algo dentro que me decía que valía la pena intentarlo. Mi ex me dejó porque no podía darle lujos, y ahora que compré un centro comercial quiere volver conmigo. Parte 3 y final. Pasaron días y noches mientras reflexionaba sobre nuestra conversación. La idea de intentar una nueva relación con Laura era aterradora. Sabía que había cambiado, pero también era consciente de que las expectativas y los deseos a veces pueden ser engañosos. ¿Realmente había aprendido de sus errores? ¿O seguía buscando algo que no podía ofrecerle? Mientras tanto, la vida en el centro comercial prosperaba.
Cada día veía a personas felices comprando, compartiendo momentos y disfrutando de la comunidad que había creado. Me llenaba de orgullo, pero a la vez sentía un vacío. Algo faltaba. Y ese algo era Laura. Una noche, después de un día agotador, me senté en mi sofá y revisé algunas fotos antiguas. Las risas, los momentos compartidos, los sueños que habíamos forjado juntos. Recordé las veces que habíamos hablado de nuestras metas y cómo habíamos planeado un futuro. A pesar del dolor, entendí que Laura había sido una parte importante de mi viaje. Finalmente, decidí que tenía que ser honesto conmigo mismo. Le envié un mensaje. Quiero volver a intentarlo, pero esta vez necesitamos ser claros sobre lo que queremos y necesitamos. Nos encontramos nuevamente, y esta vez la conversación fluyó con una honestidad renovada. Laura se disculpó sinceramente por su comportamiento en el pasado y me prometió que había cambiado. Compartimos nuestras expectativas, nuestros sueños y nuestros temores. Era un diálogo lleno de vulnerabilidad y deseo de construir un futuro juntos. Con el tiempo, comenzamos a salir de nuevo, y aunque había momentos de duda y miedo, también había alegría y risa. Aprendimos a valorarnos de nuevo, a ser honestos y a construir un amor basado en la confianza. No fue fácil, pero cada día era una oportunidad para crecer y aprender. Ahora, miro hacia el futuro con optimismo. No sé lo que depara el destino, pero estoy dispuesto a enfrentar los desafíos junto a Laura. La vida está llena de giros inesperados, y aunque hemos tenido que superar el dolor del pasado, el amor tiene una forma sorprendente de sanar y redimir. Hoy, mientras camino por el centro comercial, a menudo veo a Laura a mi lado, riendo y disfrutando de la vida. Me doy cuenta de que, aunque el camino fue difícil, cada paso valió la pena, porque el verdadero amor no se trata solo de lujos, sino de la conexión profunda que compartimos, la comprensión mutua y la capacidad de superar juntos cualquier obstáculo. Así, mi historia continúa, llena de esperanza, amor y la certeza de que, a veces, lo que perdemos puede ser encontrado de nuevo. Y cuando eso sucede, la felicidad puede ser aún más dulce.